Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos. De nueva cuenta, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con el trabajo sobre el tema de potencial eléctrico. Y bueno, vamos a retomar un poquito lo que vimos en la última sesión. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Algo quiere compartir con el grupo en alguna duda, pregunta, comentario? Buenos días, profe. No, ninguna. Gracias, Emanuel. Vamos entonces a empezar. Voy a compartir mi presentación, en donde el viernes estuvimos trabajando con el concepto de energía potencial eléctrica. Y recordemos que decíamos acerca de la energía potencial, pero no es cierto, de potencial eléctrico, en el cual veíamos que podíamos hacer una similitud con este sistema hidráulico de dos tanques a diferente nivel, de tal suerte que pues un tanque con mayor nivel tenía la capacidad o el potencial de ceder su líquido a un tanque que tiene menor nivel. De manera similar, un cuerpo cargado eléctricamente con mayor carga que otro, pues es capaz de ceder su carga a otro cuerpo hasta que ambos cuerpos se nivelen en cuanto a carga. Y entonces dejará de existir esa diferencia de potencial y dejará de haber esa posibilidad de ceder cargas, o en este caso líquido, como en estos tanques. Así, de manera general, es el concepto de el potencial. Para que haya una posibilidad de que este líquido circule o de que la carga se transmita, pues debe de haber un cuerpo a mayor potencial que otro. Y bueno, vimos aquí el cálculo del potencial eléctrico mediante la relación lo definimos como la energía potencial por unidad de carga, de tal suerte que si tenemos una carga y colocamos otra carga en su cercanía, pues vamos a tener una energía potencial entre estas cargas. Pero si quitamos el efecto de la segunda carga, es decir, dividimos por el valor de la segunda carga, entonces en este punto podemos determinar un potencial eléctrico producido por esta carga que está, esta carga original Q minúscula. Y bueno, de ahí definimos, sacamos esa relación entre la energía potencial que se produce entre estas dos cargas y dividimos entre esta carga y encontramos que el valor del potencial eléctrico para un punto determinado depende solamente de la constante del medio, en este caso la constante K, porque esto es aire vacío, por la carga que produce ese potencial eléctrico
dividido entre la distancia que separa a esta carga del punto donde estamos determinando el potencial eléctrico. Calculamos potenciales para diferentes distancias y vimos que para toda distancia igual, el potencial eléctrico se mantiene, de tal manera que si trazamos todos los puntos que están a la misma distancia, obtendremos algo que se llama una línea equipotencial, una línea en la cual todos sus puntos están al mismo potencial eléctrico. Y pues que podemos tener infinitas líneas equipotenciales, cada una de ellas con un valor distinto de potencial eléctrico producida por esta carga Q minúscula que está aquí colocada en el centro. Y trabajamos aquí también la diferencia de potencial, diciendo que si colocábamos un punto a una distancia diferente de la distancia original, donde estaba el punto A, un punto B, entonces podríamos calcular también un potencial eléctrico en el punto B. Y habiendo calculado el potencial eléctrico en el punto B, pues podemos calcular algo que se llama una diferencia de potencial, es decir, cómo cambia el potencial desde el punto A hasta el punto B. Y recordemos aquí abajo me dice el concepto que la diferencia de potencial es igual a la variación del potencial desde A hasta B. Y como toda variación en física se define como la diferencia del valor final, en este caso el valor final es el potencial en el punto B, menos el valor inicial que es el potencial en el punto A. Y así pudimos calcular la diferencia de potencial, en este caso positiva, de 9 por 10 a la 5 volts. Eso me dice que desde el punto B hasta el punto A, el potencial se incrementa o aumenta en esta cantidad, 9 por 10 a la 5 volts. Si analizamos los valores, efectivamente así sucede, porque aquí en el punto A hay solamente 9 por 10 a la 5 volts, y cuando pasamos del punto A al punto B, ahora el potencial es de 18 por 10 a la 5 volts, se incrementó en esta cantidad. Y decíamos que también podíamos calcular la diferencia potencial en el sentido contrario, es decir, yendo del punto B al punto A, que tanto cambia el potencial desde el punto B al punto A, y eso lo hacemos de la misma manera, con el mismo concepto, pero en la dirección contraria. Esto es al valor final, que ahora es el potencial en el punto A, le restamos el valor inicial, que es el potencial en el punto B, y de esta manera obtenemos que del punto B al punto A, el potencial eléctrico se redujo en esta misma cantidad. Y bueno, si analizamos los valores, efectivamente podemos ver que pasa de 18 por 10 a la 5 a 9 por 10 a la 5, es decir, se redujo en menos 9 por 10 a la 5 volts. Y así hicimos después estábamos haciendo nuestro siguiente ejercicio, muchachos, aquí con dos cargas ahora. En el caso anterior fue solamente una carga la que estaba implicada, la que generaba potencial eléctrico en dos determinados puntos, y ahora estamos viendo que si tenemos dos cargas, pues cada una de ellas genera un potencial eléctrico en un determinado punto, en este caso, en un punto intermedio, en un punto que se encuentra entre las dos cargas, una carga negativa de menos 10 microcoulombs y una carga positiva de 10 microcoulombs. Colocamos este punto a esta cierta distancia, a 6 centímetros de la carga negativa y a 4 centímetros de la carga positiva, y entonces determinamos el potencial eléctrico total en el punto A. Para hacer eso, lo que hicimos fue calcular el potencial que la carga 1 generaba en el punto A y el potencial que la carga 2 generaba en el punto A. Y sabiendo que estas dos cantidades, que esas cantidades son cantidades físicas escalares, pues podemos determinar que el total de potencial eléctrico que existe en este punto, pues resulta de la suma, pero en este caso la suma escalar, es decir, una suma algebraica de los dos potenciales, es decir, vamos a representar cada potencial con su signo y vamos a sumarlo simplemente de forma algebraica. Ahí llegamos a este punto en el que este potencial total en el punto A solamente es de 7.5 por 10 a la 5 volts, porque pues es el producto, bueno, la suma de los dos potenciales que genera cada carga en ese punto. Y llegamos a establecer esta ecuación de la izquierda, en la que se dice que el potencial total
En cualquier punto del espacio, pues resulta de la suma de los potenciales que estén ahí implicados desde el primer potencial hasta el último. Esto es, si hubiera 3 o 4 o 5 cargas, pues habría que sumar los potenciales de las 3 o los 4 o las 5 cargas en ese punto para determinar el potencial eléctrico total. Y hasta aquí nos quedamos en la clase pasada, muchachos. Vamos a continuar con este ejercicio. Vamos a determinar el potencial en otro punto diferente y vamos a calcular también su potencial eléctrico total. Y después calcularemos sus diferencias de potencial desde este punto A hasta el punto que fijemos a continuación. Antes de continuar, muchachos, ¿alguna duda, pregunta? Hasta aquí el resumen de lo que hemos visto hasta hoy de potencial eléctrico. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? Vale, gracias. Entonces vamos a suponer, muchachos, ahora que este punto A estaba colocado aquí a una distancia de 6 centímetros. Si nosotros colocamos puntos a cualquier distancia, bueno, todos los puntos que están a la misma distancia de 6 centímetros de esta carga negativa, vamos a generar esto, una línea equipotencial. Una línea equipotencial porque pues todos los puntos a la misma distancia pues tendrán el mismo potencial que ya calculamos para el potencial de la carga 1 al punto A. Todos estos puntos están a 6 centímetros, entonces todos ellos están al mismo potencial. Esto se denomina como una línea equipotencial, de manera similar a la que está trazada más internamente en color café, de manera punteada. Y si hiciéramos lo mismo del otro lado, muchachos, con la carga positiva a 4 centímetros de distancia, pues también aquí podríamos trazar una línea equipotencial. Si trazamos todos los puntos que están a la misma distancia de 4 centímetros, de este lado también podríamos trazar esa línea equipotencial que se supone que debería ser un círculo. Nada más que pues mi pulso no es tan bueno. Me queda algo así medio raro, pero ahí está. Supongamos que están todas a la misma distancia, entonces estarían formando un círculo concéntrico sobre esta carga positiva y todas esas líneas, todos esos puntos estarían al mismo potencial. Esta sería una línea equipotencial alrededor de esta carga positiva. Y entonces el caso es que el día de hoy vamos a hacer esto, vamos a colocar un segundo punto, un punto B, exactamente arriba de la carga negativa, sobre la vertical de la carga negativa, pero en el punto donde está sobre su línea equipotencial de 6 centímetros, aquí en este punto exactamente donde estoy colocando este punto negro, ese va a ser mi punto B. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es determinar el potencial eléctrico total en este punto B. Ahorita lo voy a escribir, el potencial eléctrico total en este punto B. Aquí le voy a poner el potencial eléctrico total en B. Y la pregunta es, muchachos, ahora, ¿cómo calculo este potencial eléctrico total en el punto B? ¿A qué va a ser igual mi potencial eléctrico total en ese punto B? ¿Alguien me puede decir? De todo lo que acabamos de comentar. Va a ser igual al voltaje de 1 entre A. Perdón, está mal mi... Sí, está bien. De B1 a A y luego dije potencial eléctrico, ¿no? ¿Y qué más, Manuel? Sería menos 15 por 10 a las 5 volts. Ajá, ese básicamente ya lo conocemos, pero en sí, ¿cómo vamos a conseguir encontrar el potencial total en el punto B? ¿A qué será igual? Al potencial ya me dijiste del punto A, pero de la carga 1 al punto B. ¿Qué más? Así como lo hicimos arriba con el potencial eléctrico total en el punto A, aquí donde estoy resaltando otra vez, junto al título de la lámina. ¿Qué más tengo que hacer para encontrar el potencial eléctrico total en el punto B?
más el voltaje en uno, en la carga 1/A. Sobre B, porque Sobre nos interesa el punto B. Gracias, Emanuel. Entonces, efectivamente, muchachos, aquí en este punto B, para calcular el potencial total que ya puse aquí, necesitamos calcular el potencial eléctrico de la carga 1 al punto B, por una parte. Pero también necesitamos calcular el potencial eléctrico de la carga 2 al punto B, porque esta carga 2, aunque está más alejada, también genera un potencial en este punto B. Entonces, pues para el potencial eléctrico de la carga 1 al punto B, prácticamente no nos preocupamos porque si nos damos cuenta está sobre esta línea equipotencial que dijimos, tiene el mismo potencial porque está a la misma distancia que el punto A. Entonces, ese es exactamente igual a este. Ya no es necesario calcularlo porque, de acuerdo a la condición que pusimos, pues este punto B está a la misma distancia que el punto A de la carga negativa. Entonces, este potencial ya lo conocemos. Lo que nos falta es conocer este potencial desde la carga, perdón, aquí desde la carga 2 a la B. Entonces, muchachos, la pregunta es ahora, ¿cómo calculo el potencial eléctrico de la carga 2 a la carga B? Es decir, este potencial 2 a B. ¿A qué va a ser igual? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo lo calculo? K por Q2 entre distancia R2 a B. Ok. K por Q2 por la distancia entre la carga 2, de la carga 2 al punto B. Muy bien, Emanuel, gracias. Los demás también pueden participar, muchachos, así que necesitan ganarse su participación. Bien, y vamos a marcar cuál es la distancia de la carga 2 a la carga B. Está, si vemos, pues debe ser una línea que una el punto B con la carga 2, que sería más o menos esta. Y llega al centro. Esta sería la distancia de la carga 2 al punto B. Y entonces, muchachos, bueno, vamos a sustituir valores en la ecuación, a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hace falta. La constante K, pues no hay problema, esa es una constante del medio, que en este caso es aire vacío, 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados por coulomb cuadrado. La carga 2 en este caso es una carga positiva de 10 microcoulombs. Recuerden que la ponemos con su signo, en este caso es positiva, no tiene problema. 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la distancia, muchachos, la distancia desde la carga 2 a la carga B, ¿cuánto vale o cómo la calculamos? ¿Alguien me puede decir? 4 por 10 a la menos 2, profe. ¿4? Ajá. 4 centímetros es la distancia de la carga 2 al punto A, Ay, sí. que sería aquí. Pero chéquense que los 4 centímetros estaban aquí, entre la carga 2 y del punto A. Pero chéquense que la carga B está mucho más allá, mucho más lejos. El punto B está mucho más lejos de la carga 2. De la carga 1 sí está a la misma distancia, pero de la carga 2 está más lejos. La pregunta es, ¿cómo calculo la distancia de la carga 2 al punto B? ¿A qué va a ser igual? ¿Cómo la determino? ¿Alguna idea? Con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, muy bien. Gracias, Roberto. Si nos damos cuenta, muchachos, efectivamente, la forma válgame la redundancia, que se forma es aquí un triángulo rectángulo. Voy a repasar esta línea y voy a repasar esta otra para que veamos que lo que se forma aquí es un triángulo rectángulo
de tal suerte que esta distancia de 2AB es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Pues va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Tengo de este lado, dijimos 6 centímetros. Sí. 6 centímetros. Y de este lado, ¿cuánto tengo? En la parte baja, 10. 10 centímetros. La suma de 6 más 4, 10 centímetros. Entonces tengo aquí, voy a obviar las unidades, aunque debía de poner todo aquí. Simplemente voy a poner los números, 6 al cuadrado más 10 al cuadrado, para obtener la distancia de 2AB. Si hacemos esas operaciones, va a ser igual a la raíz cuadrada de 36 más 100, es decir, la raíz cuadrada de 136. Y entonces, si alguien me ayuda con sus calculadoras, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 136? 11.66. Gracias, 11.66. 11.66, lo que estamos operando aquí son centímetros. Pues aquí tenemos 11.66 centímetros. Bien, entonces ya tenemos la distancia que necesitamos colocar aquí, 11.66 centímetros, pero aquí tengo que expresarla en metros. ¿Cuánto es eso expresado en metros? ¿Qué le tengo que hacer para expresarla en metros? Por 10 a la menos 2. Muy bien, multiplicar por 10 a la menos 2, que sería lo mismo que dividir entre 100. Y ya quedó expresada en metros. Y ahora sí vamos a hacer la operación, muchachos, para encontrar el potencial eléctrico en el punto B debido a la carga 2. Si hacemos esta operación, si me ayudan, ¿cuánto es? Bueno, 9 por 10 me da 90. Entre 11.66, ¿cuánto es? 90 entre 11.66. 7.71. 7.71, gracias. 7.71 por 10 a la... tenemos aquí 9, menos 6 me queda 3, más 2 por 10 a la 5, ¿no? Igual que en el caso de arriba, por 10 a la 5 volts. Y ese es el potencial eléctrico en el punto B debido a la carga 2. Ahora que está de alguna manera más alejado de la carga 2. Antes, cuando estaba más cerca, pues era mucho más grande. Ahora es de este tamaño. Ok, pero entonces ya tenemos lo que necesitamos para calcular el potencial eléctrico total en el punto B. Porque aquí me dice que el potencial... Perdón, Ivanov. Sí, en este que hicimos no sería negativa porque... no, no, ya vi. No, porque la carga es positiva. Recuerda que es negativo cuando la carga es negativa. Sí, ya Pero vi. en este caso, lo que vamos a ver, ahorita sí vamos a calcular las variaciones y ahí sí, alguna de ellas nos va a quedar negativa. Pero el potencial eléctrico total en el punto B va a ser el potencial eléctrico de la carga 1 a la carga B. ¿Cuánto vale ese? Ya lo calculamos previamente. Es el de menos 15 por 10 a la 5. Es el de menos 15. Ese sí es negativo porque está producido por la carga 1, que es la carga negativa. Y entonces es menos 15 por 10 a la 5 volts. Ese es el potencial de la carga 1 a la B. Y a ese le vamos a sumar el que acabamos de calcular, que es de 7.71 por 10 a la 5 volts. Estas dos cantidades están así, como están las dos a las 10 a las 5, se pueden sumar fácilmente de manera algebraica. Si no, pues se tendría que ser con su calculadora, porque si tratan de sumar directamente y no están a la misma potencia, ahí van a tener problemas. Siempre hay que procurar que estos dos valores queden a la misma potencia. Muchachos, menos 15 más 7.71, ¿cuánto me da? Menos cuánto. Menos 7.29. Menos 7.29, muy bien, gracias. Menos 7.29
por 10 a la 5 por 10 a la 5 volts. Entonces, si nos damos cuenta, en ese punto B hay un potencial total negativo, a diferencia de lo que había en el punto A, que había un potencial total positivo. Ahí hay un potencial total negativo. Bueno, eso es explicable porque esta carga negativa pues ahora está más cerca de este punto B que esta carga positiva, entonces predomina el potencial negativo de la carga 1. Bien, pero lo que nos interesa a continuación es precisamente qué tanto cambia el potencial desde la carga 1 hasta la carga, perdón, del punto A al punto B o del punto B al punto A, es decir, calcular las diferencias de potencial. Diferencias de potencial entre los dos puntos. Como ya lo habíamos definido antes, la diferencia de potencial se define como una variación del potencial eléctrico de un punto a otro. Es decir, la diferencia de potencial, por ejemplo, es la variación del potencial desde del punto A al punto B. Es la diferencia de los potenciales entre esos dos puntos, pero toda variación en física dijimos que se define como el valor final, que en este caso es el potencial en B, menos el valor inicial, que en este caso es el potencial en A, así como está escrito esta variación de A a B. Y esto sería igual a ¿qué, muchachos? ¿Cuánto vale el potencial eléctrico en el punto B? Dicen el valor. El potencial eléctrico total en el punto B. Sería menos 7.29 por 10 a la 5. Menos 7.29 por 10 a la 5 volts. Ese sería el potencial eléctrico total en el punto B, 10 a la 5 volts. Y a eso le tenemos que restar el potencial eléctrico en el punto A. ¿Cuánto sería en el punto A? El total. 7.5 por 10 a la 5 volts. Ok, gracias. 7.5 por 10 a la 5 volts. Si hacemos esta operación, muchachos, menos 7.29 menos 7.5. ¿Cuánto me queda? Menos, ¿qué? Menos 14.79. Menos 14.79. 0.79 por 10 a la 5 volts. ¿Y qué me dice eso? Bueno, me dice que cuando pasamos del punto A, en donde su potencial eléctrico era de 22.5, ¿es cierto? Donde su potencial eléctrico era de 7.5 por 10 a la 5 volts, o sea, 7.5 por 10 a la 5 positivo, al punto B, donde su potencial era menos 7.29 por 10 a la 5, entonces la diferencia fue negativa de menos 14.79, es decir, se redujo en 14.79 por 10 a la 5 volts el potencial. Entonces, así está interpretada esta diferencia de potencial del punto B al punto A. Y bueno, lo único que nos restaría, en caso de que nos lo pidieran, pues es calcular la variación o la diferencia de potencial del punto B al punto A. Y a ver, muchachos, díganme a qué es igual esta, ¿cómo la calculo? Sería voltaje total en A menos Ajá, voltaje total en B. voltaje total en A menos voltaje total en B. Muy bien, gracias, Manuel.
Entonces, hacemos esta operación. El voltaje total en A fue el primero que encontramos aquí, este de arriba, de 7.5 por 10 a la 5 volts. Y a eso le vamos a restar el potencial eléctrico total en el punto B, que es menos 7.29 por 10 a la 5 volts. Y si hacemos esta operación, tenemos 7.5 y aquí menos por menos me da más. 7.5 más 7.29. ¿Cuánto me da? Lo mismo que arriba, pero en positivo. Así es, lo mismo que arriba, pero en positivo. Muy bien, gracias. 14.79 por 10 a la 5 volts. Y esto me dice que cuando pasamos del punto B al punto A, el potencial eléctrico aumenta en 14.79 por 10 a la 5 volts. Y bueno, creo que podemos ver que es claro porque en el punto B el potencial era negativo de menos 7.29 y en el punto A resulta positivo de 7.5. La diferencia entre esos dos valores es precisamente 14.79 positivo. Incrementa el potencial 14.79 por 10 a la 5 volts. Entonces, dependiendo de cuál sea lo que nos pregunten, puede ser que nos pregunten la diferencia de A a B o la diferencia de potencial de B a A. Entonces tenemos que interpretar cuál de las dos. En su caso, si nos piden las dos, pues habría que calcular las dos, pero generalmente se nos pide calcular una diferencia de potencial en un sentido, desde un punto hacia otro. Eso depende de la referencia. Pero bueno, ahí está el cálculo de las dos. ¿Cómo podemos hacer el cálculo de las dos diferencias de potencia? Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, No, profe. profe. ¿No? Bien, vamos a hacer un ejercicio adicional. Ya tienen ustedes planteados ahí unos ejercicios, muchachos, me parece que están para el día de hoy por la noche. Espero que con esto que estamos revisando no tengan problemas para concluirlos. Pregunto de los otros que estaban pendientes en ese mismo ejercicio que pusimos, había dos problemas de energía potencial eléctrica y otros dos de potencial eléctrico. ¿Alguna duda con respecto a los de energía potencial eléctrica? ¿O no los han visto siquiera todavía? No, profe, ninguna No, duda. profe. ¿No hay dudas? Ok. Y si las hubiera, les recuerdo que me pueden consultar por Classroom. Mediante un mensaje privado en la misma actividad. Entonces vamos a seguir, vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, vamos a empezar, no nos va a dar tiempo terminarlo, tenemos poquitos minutos en el reloj. Yo creo que nos vamos a reconectar una vez que se terminen los 40 minutos que nos da Zoom para terminar de plantear este ejercicio, pero vamos avanzándolo para aprovechar estos minutos. Tenemos, les decía, antes trabajamos con una primero, después con dos y ahora vamos a ver con tres cargas. Tres cargas, vamos a ver cómo las tres cargas pueden generar un potencial eléctrico en un determinado punto. De hecho, en todo el espacio alrededor de estas cargas hay diferentes potenciales que cada uno de las cargas o el conjunto de las tres cargas, más bien el conjunto de las tres cargas genera en ese punto. Entonces, mi interés ahora en este momento es determinar el potencial eléctrico en un punto. Si vemos la disposición de estas cargas, prácticamente están formando pues las tres esquinas de un rectángulo. Y entonces, básicamente lo que me va a interesar ahora es terminar de formar ese rectángulo para para poder calcular la energía potencial en el cuarto vértice de este rectángulo. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita nada más es poner las líneas que los unen para poder visualizar ese cuarto vértice. Y bueno, entonces, acá. Nuestro interés va a ser determinar este potencial eléctrico en este cuarto vértice.
Bien, y para hacerla sencilla, muchachos, también, para hacer sencillo el cálculo, pues voy a considerar cada una de estas cargas, pues tiene un valor muy simple que sea, por ejemplo, 10 microcoulombs, solamente para hacer fácil el cálculo, menos 10 microcoulombs. Esta, como es positiva, esta será la carga 2 de 10 microcoulombs. Y esta carga sería la carga 3 de también menos 10 microcoulombs, es negativa. Y entonces lo que me interesa ahora es determinar el campo eléctrico en el cuarto vértice de este rectángulo, sabiendo que, por ejemplo, aquí la distancia de la carga 1, a la carga 2, por ejemplo, es de 6 centímetros. Y la distancia de la carga 1 a la carga 3 es de 8 centímetros, por ejemplo. Muchachos, entonces, bien. Entonces, en este punto donde el cuarto vértice del triángulo, voy a colocar un punto, que va a ser el punto A, digamos. Y en este punto A puedo calcular un potencial eléctrico total. Muchachos, la pregunta es, en este punto A, ¿cómo calculas el potencial eléctrico total en este punto A? ¿A qué va a ser igual ese potencial eléctrico total? ¿Alguien me puede decir? Como concepto, ¿a qué es igual ese potencial eléctrico total en ese punto A? Sería la suma de Ajá, los tres potenciales eléctricos que se generan. ajá, muy bien, Manuel, gracias. El potencial, la suma de los tres potenciales. Primero, el potencial que la carga 1 genera en el punto A, vamos a llamarle así, más el potencial que la carga 2 genera también en el punto A, más el potencial que la carga 3 genera en el mismo punto A. Y si hacemos esta suma de esos tres potenciales, entonces encontraremos el potencial total en ese punto A. Lo que resta entonces es pues hacer esos cálculos para encontrar el potencial total en ese punto A. Ahora, vamos a plantearnos queda un minuto en el reloj, muchachos. En cuanto termine la sesión que nos da Zoom, nos reconectamos para otros 10 minutos más nada más para terminar el avance de este problema. Bien, vamos a calcular entonces cada uno de esos potenciales, muchachos. El potencial eléctrico, por ejemplo, el potencial eléctrico de la carga 1 al punto A. La pregunta es, ¿a qué es igual este potencial? Perdón, me hace falta aquí una cosa. Vamos a considerar que es aire o vacío, para más sencillo. Aire o vacío. ¿Cómo calculo ese potencial eléctrico 1 en el punto A? Es K por Q1 sobre la distancia de 1A. Muy bien, gracias, José Carlos. K por Q1 entre las distancias de 1 a A. Muchachos, si se termina, nos reconectamos y nos vemos en 2 minutos, por favor. Bien, ya nada más resta que sustituyamos. Si tenemos todos los datos que necesitamos, vamos a sustituir la constante K